Muy bien. Pues espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al siguiente tema de este diplomado de Administración de Hospitales. Es un tema muy interesante y bueno, pues ya avanzando en este diplomado, ya solo quedan esta y dos clases más. El próximo mes estaríamos finalizando ya este diplomado y bueno, pues espero que hasta este momento haya sido de provecho para ustedes y lo siga haciendo en estos temas que restan. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces. Es un tema realmente muy interesante, muy eh, con mucha, ¿cómo podríamos mencionarlo? Con información que muy seguramente ustedes han escuchado y que nos va a servir para ir reforzando y entendiendo esta parte que es fundamental en el área administrativa, ¿sí? Es relativamente corto el tema, sinceramente es corto y bueno, voy a tratar de proyectar. Bueno, para continuar, sí me gustaría que me confirmaran el audio y la imagen, por favor. Sí, se escucha y se ve bien, profesor. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar sobre el liderazgo, ¿sí? La clase pasada, pues me enteré de que no todos son enfermeros, pero sí trabajan en el área médica, bueno, en el área hospitalaria sobre todo. El tema es liderazgo en enfermería, sin embargo, pues el liderazgo se aplica en todas las áreas realmente, fuera del hospital y dentro del hospital, ¿sí? De forma natural, todos los seres humanos, requerimos y utilizamos el liderazgo, ¿sí? Ya sea que estemos en el papel de líder, ¿verdad? O estemos siguiendo a un líder, ¿sí? Sin embargo, en el área administrativa, estamos aquí en este diplomado, ¿verdad? Eh, Muy seguramente, si el día de mañana llegamos a tener un puesto administrativo, va a ser fundamental e indispensable que ustedes sean una figura eh, que lidere, ¿verdad? Al grupo a quien tengan a cargo. Aun cuando no tengan un puesto administrativo, también es muy importante conocer e ir desarrollando habilidades de liderazgo, ¿sí? De tal manera que muchos casos, ¿verdad? Cuando las personas muestran esas habilidades, muestran esas cualidades y características de un líder, con el tiempo van abriéndose paso, ¿sí? Y hacen voltear las miradas de los directivos, de tal manera que muy seguramente esas personas tengan la oportunidad o se les dé la oportunidad de tener cargos administrativos que requieran liderazgo, ¿sí? Entonces, el liderazgo debe ser preferiblemente antes de tomar un cargo administrativo, ¿no? Es muy importante esta parte y vamos a tratar de tener un panorama general, un panorama amplio de lo que trata el liderazgo. Como les mencioné, el liderazgo es en todas las áreas, tanto fuera como dentro del hospital. Así que vamos a tratar de hablarlo de forma general, ¿no? Y no enfocarnos tanto en manera específica en enfermería, ya que al igual aplica para todas las áreas. Muy bien. Bueno, como todos sabemos, todas las profesiones que existen, ¿verdad? En donde cada uno de ustedes se desarrolla profesionalmente, pues tiene una historia, ¿sí? Las profesiones no nacen siendo grandes cuerpos de conocimiento científico, por el contrario, nacen siendo acciones, oficios básicos, ¿verdad? Que van madurando, que van creciendo a través del tiempo
hasta implementar el conocimiento científico. Lo mismo sucedió con enfermería. En este caso, en la enfermería, pues era una profesión, más bien un oficio, ¿verdad? Que se daba de forma, pues muy basada en la experiencia de las personas, ¿no? Sin ningún tipo de preparación profesional. Eh, Recaía en las mujeres, sobre todo, que eran las cuidadoras de las familias, ¿verdad? Luego recayó en gran parte en asociaciones religiosas, organizaciones religiosas que se encargaban de dar atención a los enfermos, a los pobres, ¿verdad? Y así fue creciendo la enfermería hasta que se hizo una necesidad social, ¿verdad? Conforme fue cambiando también el mundo, fue cambiando las organizaciones sociales, se industrializó todo esto. Entonces hubo necesidad de que hubiera personas ya preparadas, dedicadas específicamente al cuidado, ¿sí? Entonces, la enfermería, así como muchas profesiones, fue cruzando a través del tiempo por muchas fases y muchas etapas hasta llegar a esta persona llamada Florence Nightingale, que fue la madre, o más bien que es la madre de la enfermería moderna profesional, ¿sí? Y fue la primera en implementar conocimiento científico en el área de enfermería, ¿sí? Por eso, a partir de ella, hacia atrás es una enfermería empírica, una enfermería básica, sin preparación, y de ella hasta estos tiempos se considera una enfermería profesional. Y bueno, no creo que sea tan diferente la historia de las otras áreas, ¿verdad? Profesionales, ¿sí? Entonces, a través del tiempo, la enfermería fue cambiando, fue teniendo necesidades, cambió su conocimiento, incorporó tecnología y sigue incorporando tecnología. La forma filosófica de ver la enfermería también era diferente a la actual, ¿sí? Se han agregado valores, se han agregado principios, ¿verdad? Y también pues surgen nuevas necesidades de trabajo, nuevas necesidades en otras áreas, ¿verdad? Y sobre todo pues la enfermería también tuvo la necesidad de participar en áreas administrativas, así como cualquier otra profesión, ¿no? También a la enfermería en algún punto se vio en la necesidad de que los enfermeros y enfermeras se prepararan en áreas administrativas, ¿sí? Entonces, la enfermería tiene muchas funciones, ¿sí? Una de las principales es la asistencia directa con el paciente, el cuidado directo que tiene con el paciente, ¿verdad? Todas esas acciones y actividades que realiza en el área hospitalaria y fuera del área hospitalaria para que el paciente recupere su salud. También se dedica a la enseñanza, a la prevención, a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, aplicar esquemas de salud en el área comunitaria y muchísimas otras actividades, ¿no? Pero también se ve la necesidad de cumplir con funciones administrativas, como la dirección y la conducción del personal de enfermería. Y por eso tenemos a las jefas de piso, que tenemos a las jefas de enfermeras, ¿sí? Tal vez hasta la dirección de un hospital pudiera tener un cargo, ¿no? Un personal de enfermería. Entonces, al involucrarse en el área administrativa, ¿verdad? Obviamente que tiene que tener competencias administrativas, tiene que tener cualidades y conocimiento en el área administrativa. Por eso estamos aquí, ¿sí? Este, Viendo estos temas, estamos en este diplomado, teniendo en cuenta que no todos son enfermeros o que la mayoría no son enfermeros y enfermeras, pero no es que la administración sea de enfermería, más bien enfermería se incorpora a la administración y utiliza el conocimiento administrativo para esto, ¿sí? Entonces la administración es para todos, es en general, ¿verdad? Así como la enfermera y el enfermero requiere de conocimiento administrativo, eh, todas las áreas profesionales requieren también del conocimiento administrativo cuando van a tomar un cargo de ese tipo.
¿verdad? Para quienes ya fungen en un área administrativa, pues yo creo que está mucho más claro, ¿no? Ya están dedicados prácticamente a eso, ¿no? Eh, y bueno, entonces la enfermería se incorpora al conocimiento administrativo para sus diversas funciones que ahora tiene, ¿verdad? Y dentro del área administrativa, el proceso, recordemos el proceso administrativo, ¿sí? Que tiene 4 etapas. Por ahí, si recuerdan las etapas del proceso administrativo, ¿alguien me podría decir si recuerda las etapas? Bueno, eh, no es tan difícil, recordemos que está constituido en 4 etapas, ¿sí? O fases, que es la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Entonces, dijimos que la planificación, las primeras dos etapas, que es la planificación y la organización, se llevan a cabo cuando la empresa va a nacer apenas, ¿sí? Cuando se va a construir una empresa desde cero, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de nosotros no nos estamos enfocando o no nos vamos a enfocar a construir una empresa desde cero. Más bien vamos a incorporarnos o ya nos incorporamos a una empresa, ¿verdad? Que ya está construida. Y entonces nuestras funciones administrativas van a recaer más en las otras 2 etapas, que es la dirección y el control. Y sobre todo en lo que es la etapa de la dirección, ¿no? Donde tengo o tenemos que guiar, tenemos que este, cuidar también, tenemos que dirigir, ¿verdad? Tenemos eh, que saber utilizar ese recurso humano, ¿verdad? Que está bajo nuestro cargo en la dirección. Y en la dirección se requieren de muchas cualidades, ¿verdad? Y una de esas cualidades, sobre todo para que el personal que está a nuestro cargo nos, vamos a decirlo, nos obedezca, nos haga caso, realice las actividades que tiene que realizar, se va a requerir de una cualidad muy, muy importante, que es el liderazgo, ¿sí? Eso va a ser en la dirección. Recordemos que la dirección dentro del área administrativa, dentro del proceso administrativo, es una de las etapas más importantes, debido a que si la dirección tiene éxito, ¿sí? El hecho de saber liderar, de dirigir, el saber utilizar los recursos de manera adecuada, en gran medida de eso depende el éxito de la empresa, el éxito de la organización o del hospital en este caso. Si no hay una buena dirección y todo lo demás está bien, muy seguramente la empresa va a fracasar, ¿sí? Porque no se utilizan los recursos de manera correcta, ¿sí? Entonces, dentro de la dirección existe la necesidad de que eh, de que el personal administrativo cuente con personas que manifiesten un liderazgo adecuado, ¿sí? Entonces, de aquí partimos, entonces, de por qué hablar y por qué traer a la mesa, al tema, el liderazgo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, entonces, para definirlo de alguna manera, podemos decir que el liderazgo es el arte, es un arte, es una forma de influir sobre los demás, ¿sí? De modo que, pues, estas personas se esfuercen de manera voluntaria, ¿sí? Hacia el logro de las metas del grupo, ¿sí? El líder, entonces, es aquel que
de una forma personalizada, de una forma muy, muy personal, puede influir, logra persuadir a la gente de que hagan sus actividades de forma voluntaria, ¿sí? Que no se sientan renuentes, ¿sí? Que no haya rechazo, que no lo hagan por compromiso, sino que lo hagan de forma voluntaria, esas actividades para lograr los objetivos de la empresa o del grupo o de la organización, ¿sí? Entonces, aquí hay dos conceptos que tenemos que tener bien claros. El primero es el poder, ¿sí? El poder, existen muchos tipos de poderes que pueden estimular a que la gente haga sus cosas, las actividades, ¿verdad? Y también está la autoridad, ¿sí? Son dos conceptos que tenemos que tener bien claros, ¿sí? Se relacionan entre sí, pero no son iguales, ¿sí? El liderazgo, por su parte, es otro concepto. Sí me gustaría que me dijeran para ustedes qué es el liderazgo, también en sus palabras. ¿Qué, qué idea tienen respecto a qué es el liderazgo? No, bueno, maestro, yo considero que el liderazgo, una persona líder debe tener ciertas características porque va a conducir, va a dirigir a un grupo de personas hacia un objetivo para cumplir metas. Tiene que tener muchas habilidades, destrezas, para que sea como ejemplo de las demás personas. Tiene que convencer, su actuar tiene que ser sus palabras tienen que ser congruentes con lo que hace para que se, se crea, crea confianza y se dé seguridad a todas las personas que dirige. Y considero que pues tiene un puesto muy específico, por eso debe cumplir con ciertas características. No cualquiera puede accesar a esos puestos porque tiene que ser una persona con las características muy específicas para que la gente, pues sí, confíe, lo siga, aprenda y pues se logren los objetivos, maestro. Sí, excelente, excelente comentario. De hecho, en gran parte es lo que caracteriza a un líder, todo lo que se mencionó, ¿verdad? Coincidimos entonces de que un líder sí tiene sus propias características que hace que los demás lo reconozcan de forma natural como un líder, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando en lugar de una persona que tiene esas características y que influye y estimula a la gente a trabajar, colocan a otra persona que no tiene esa naturaleza de líder? ¿Qué creen que suceda? Pues empiezan como las inconformidades, ¿no? O sea, ya es como empezar conflictos dentro del área de trabajo. eh, Creo que a nadie nos gusta que lejos de como orientarnos a hacer las cosas o sí decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pero pues de cierto modo lleguen y nos impongan y como que hace que todo se generen conflictos, ya nadie trabaje a gusto, empiecen justo renuncias o pues ese tipo de problemas, ¿no? Y efectivamente, hay una desorganización, ¿verdad? Provoca una desorganización dentro de la empresa. Eh, entonces sería un error para los directivos, ¿verdad? Colocar a una persona que no tenga ese perfil de líder natural, ¿verdad? Colocarla dentro de un puesto administrativo que requiera, ¿verdad? Que requiera, pues obviamente, que la persona tenga liderazgo, ¿sí? Ahora, como ustedes lo mencionan, no todos pueden estar en ese puesto, no todos pueden estar en ese lugar de líder.
Sí, ciertamente. Y ahorita, o hasta el momento, pues la ciencia no ha podido determinar, no se puede determinar todavía si las personas que son líderes nacen ya con esas habilidades, cualidades, ya nacen para ser líderes o con el tiempo aprenden a ser líderes. Esa es todavía una pregunta, una duda que la ciencia todavía no puede responder, ¿no? Se mencionan ahí algunos filósofos, dicen que cuando en una organización, en una sociedad también que está organizada, existe un conflicto grande, ¿verdad? Una desorganización grande, entonces surgen estas figuras, ¿sí? Como que se requiere de un desorden organizacional para que de alguna manera, entre comillas, nazcan estos líderes o estas figuras, ¿sí? No sé qué opinión tengan ustedes si se nace con esas cualidades o se aprende con el tiempo el ser líder. ¿Qué opinan? Yo siento que se nace, pero como que con el tiempo, conforme vas aprendiendo las cosas, vas desarrollando el cómo poder aplicar todo lo que sabes hacer, que ya te sale nato, pero bien guiado. Muy bien, sí, 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 también soy de esa postura también. Pienso que ya las personas, de alguna manera, que van a ser líderes, nacen ya con ciertas eh, cualidades genéticas, ¿no? O características genéticas que las predispone a ser líderes, ¿sí? Claro que de alguna manera tienen que desarrollarla, tienen que irla puliendo, ¿verdad? A través de, obviamente, del conocimiento, pero que sí están predispuestas a desarrollar esas tareas de liderazgo. Esa es mi postura, realmente no hay nada absoluto, ¿verdad? La ciencia todavía no se puede determinar todavía si se nace o solamente se aprende. Sí, yo soy de la postura de que se nace, ¿sí? Naturalmente. eh, Tal vez ya es cuestión de la naturaleza, ¿verdad? Es como los animalitos, en los pollos, cuando las gallinas ponen 30, 40 huevos, entre todas esos pollos que nacen, la mayoría son hembras, y tal vez uno o dos son machos, ¿no? Entonces puede ser natural, ¿sí? Ya no depende de la humanidad, sino es también como las abejas. Las abejas solo tienen una abeja reina. Naturalmente nacen muy pocas abejas reinas, ¿sí? Y cada una hace su colmena, ¿sí? Entonces quien determina de alguna manera tal vez esto es la propia naturaleza de la cual nosotros no tenemos control, ¿no? Esa es mi postura, no es algo absoluto, ¿verdad? Este, no se puede saber todavía. Muy bien, pero bueno, de alguna manera eso es lo que te quería recalcar en esta parte que ustedes mencionaron también, que no todas las personas pueden estar en ese lugar, ¿sí? Tienen que tener ciertas características. Entonces, regresando a estos conceptos de poder y autoridad, ¿sí? Entonces, tenemos que dejarlo bien claro qué es el poder y qué es la autoridad y cómo están relacionadas con el liderazgo, ¿sí? Entonces, como les decía, el poder. Vamos a ver si aquí. Ajá. Son aquellos recursos, ya sea personales y materiales o materiales, que le dan al líder la capacidad para influir en otros, ¿sí? Existen muchos que podemos tener de tal manera que nos ayudan a influir en otros, ¿sí? Habrá poderes personales, como por ejemplo el carisma de una persona, ¿sí? La simpatía, ¿sí? Tal vez el buen físico. También eso pudiera ser eh, la forma de hablar, la forma de expresarse, ¿sí? Todas esas son poderes personales o recursos personales, ¿sí? También existen recursos materiales, por ejemplo, los estímulos materiales, ¿sí? Aquella persona que persuade a otra eh, prometiéndole algo material, ¿sí? Por ejemplo, si
si cumples con tus objetivos, te vamos a dar el 10% de más de tu quincena. Es un poder material, ¿sí? O si realizas este trabajo, te vamos a dar un crédito para que saques un auto, o te vamos a dar, o sea, son cosas materiales o recursos materiales que estimulan a otros para que realicen sus trabajos, ¿sí? También existen otros, por ejemplo, la violencia es otro recurso material, ¿sí? Que puede influir de forma, eh, pues puede influir para que realicen actividades, por ejemplo, el castigo, ¿verdad? Si no realizas ese trabajo, se te va a descontar el 50% de tu sueldo, ¿no? Por ejemplo. Ese es otro tipo de recursos, ¿sí? Que tal vez son efectivos, evidentemente todos, pero hay unos mejores que otros, ¿no? Entonces, el poder es ese. Son los recursos, ya sea personales o materiales, con los que cuenta el líder para poder influir entre otros, ¿no? Para poder influir en otras personas para que realicen sus actividades. Ese es el poder. Y la autoridad es un derecho, ¿sí? Que se adquiere, ¿sí? Que se adquiere cuando se obtiene un puesto, ¿sí? Cuando se obtiene un puesto, se adquiere por derecho cierta autoridad, ¿sí? Por ejemplo, si una enfermera general pasa a ser enfermera jefa de piso o jefa de enfermeras, por derecho, por el simple hecho de que adquiera un nuevo puesto, tiene el derecho de tener cierta autoridad sobre las personas que están a su cargo, ¿sí? ¿Cuál es este derecho? La autoridad dice tiene el derecho de mandar y los subordinados la obligación de obedecer. Esa es la autoridad. El derecho de mandar y los subordinados tienen la obligación de obedecer, ¿sí? Entonces, mm, los trabajadores no precisamente van a realizar su trabajo porque les encanta el líder, sino que también existe una autoridad la cual se debe de respetar, ¿sí? Por el simple hecho de tener ese puesto, ella o esta persona puede mandar y los otros están obligados a obedecer porque obviamente por eso fueron contratados, por eso se les está pagando y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, esto es a secas, ¿no? Tener la autoridad. Pero ahora, si combinamos el liderazgo con la autoridad, ¿verdad? Obviamente que no sería lo mismo. A secas la autoridad pudiera ser un tanto aburrida, ¿verdad? Un tanto fastidiosa, ¿sí? Pudiera ser pesada, ¿verdad? Difícil, que no den ganas de trabajar. Pero si la combinamos con un buen liderazgo, entonces cambia, ¿sí? De por sí que yo ya tengo el derecho de mandar, pero con mi liderazgo le doy un toque que haga que el ambiente sea un ambiente adecuado, un ambiente que estimule al buen trabajo, que no se haga el trabajo de manera deficiente, sino que se haga de manera totalmente eficiente y que se logren los objetivos, ¿no? Ahora, el líder con autoridad puede tener poder, mucho poder, puede tener poco, muy poco, o tal vez no tenga ningún poder, ¿sí? Retomando lo que significa el poder, ¿no? Obviamente que en la mayoría de los casos, el líder obviamente va a tener autoridad y va a tener sobre todo poder de tipo personal, ¿sí? O recursos de tipos personales, como su carisma, como su forma de ser, su forma de hablar, su forma de tratar a los demás, ¿sí? Claro que a veces la empresa también lo equipa con cierto poder material, ¿verdad? Que pueda darle estímulos a sus trabajadores que están a su cargo, ¿sí? Entonces es así como se relacionan estos conceptos: liderazgo, poder y autoridad.
¿sí? Ok, entonces recordando otra vez, en la dirección, que es la tercera etapa del proceso administrativo, es una tarea realmente muy compleja y es la clave para que la empresa tenga éxito en lo que va a hacer, ¿no? Entonces la dirección es guiar, es orientar, es encaminar, llevar al logro de objetivos y dirigir implica tomar decisiones, tener mando y sobre todo tener liderazgo. Sí, muy bien. Las personas que son líderes, que quieren ser líderes o que van a ser líderes, deben tener por lo menos tres llamados pilares dentro de su persona, ¿sí? Estos pilares tenemos como primer pilar la inteligencia emocional, un concepto muy sonado a partir del año 2001 para acá. Tiene que tener actitud proactiva y un buen manejo de conflictos, ¿sí? Claro, estos son la base, ¿verdad? Que debe tener un buen líder. Por supuesto que existen muchas otras eh, cualidades más, ¿no? Entonces, cuanto a la inteligencia emocional, no sé si alguien tenga alguna idea respecto a lo que se refiere la inteligencia emocional, si nos pudiera compartir, por favor. Es como, bueno, creo que es como poder dirigirte hacia las personas siendo asertivo, eh, em, tratar de ser empático, que también a ti no te afecten. Obviamente va a haber momentos en que las circunstancias van a ser poco fáciles, entonces también el hecho de que no te afecte, que tengas como muy claro tu postura, pero también respetes las posturas de los demás. Sí, sí, exactamente algo similar. Es a lo que se refiere la inteligencia emocional. Ajá. Maestro, pues Sí, en las áreas de trabajo siempre va a haber situaciones que causen conflicto, ¿sí? En sí, enfermería, pues lo más, lo que es más frecuente siempre es una situación de entrega-recepción del turno saliente con el turno entrante. Entonces, sí, sí, ahí sí, entra a veces el, la jefa de enfermeras, jefe de enfermeros, para mediar situaciones, ¿sí? Entonces, a veces sí, esas situaciones se salen de control y ahí está esa persona que debe utilizar su inteligencia emocional para mediar situaciones que la otra persona no se sienta como que no la apoyó. Esta persona que entrega, pues también que no se sienta que le dio el lado a la otra persona. Tiene que ser sus, sus resoluciones pues centradas, muy, no salirse de sus casillas, ¿sí? Sobre todo no perder sí, el control, no exacto. enrollarse en situaciones que conlleven a que ese conflicto, en lugar de solucionarse, pues se salga de control y sea más grande, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente, ahí entra lo que es la inteligencia emocional. eh, las emociones, ¿verdad? Son sentimientos que, que se manifiestan, ¿sí? En diversas circunstancias o situaciones, ¿sí? Y tanto en el personal de enfermería, en muchas ocasiones, como cualquier otro personal de otra profesión, está en constante, en constante experiencia emocional, ¿verdad? Al tener esas relaciones interpersonales
esas relaciones profesionales entre los colegas, ¿verdad? Cada situación puede generar una emoción en la persona, ¿sí? Todos nosotros manifestamos emociones en todo momento, ¿verdad? En el área hospitalaria también, dentro de nuestro trabajo. En todo momento estamos expresando emociones, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional trata de, o más bien, la inteligencia emocional es la capacidad y la habilidad de poder, primero que nada, identificar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque a partir de los pensamientos, todo entra primero por la cabeza, por el cerebro, ¿sí? A partir del pensamiento van a surgir las emociones, ¿verdad? Entonces, la inteligencia, primero que nada, es la capacidad y habilidad de identificar nuestros pensamientos y emociones propias y de otras personas, ¿eh? Primero que nada, vamos a identificar nuestros pensamientos y emociones propias, pero también la inteligencia emocional abarca la identificación de los pensamientos de otras personas, ¿sí? Pero que también no solo es la identificación, ¿sí? Sino que también es el control de esos pensamientos y esas emociones. Eso es la inteligencia emocional. La identificación, primero que nada, de nuestros pensamientos y emociones y de las de otras personas, y también el control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y también el control de los pensamientos de otras personas y de las emociones de otras personas. ¿Sí? Es algo realmente eh, fabuloso, fantástico, esta habilidad de la inteligencia emocional. Claro que no se, sí, como habíamos mencionado, los líderes, ¿verdad? Nacen ya con esas cualidades, pero también se pueden ir desarrollando, ¿sí? Naturalmente, naturalmente, dicen autores que en el caso de entre hombres y mujeres, las mujeres suelen tener una sensibilidad mayor a la hora de identificar una emoción en otras personas a través de los gestos. Y bueno, personalmente yo lo he notado, ¿sí? Que las mujeres inmediatamente, casi inmediatamente de que una persona hace un gesto, la mujer se da cuenta de qué emoción está manifestando esa persona, ¿sí? Las mujeres pueden darse cuenta cuando una persona se molestó por algo, por un comentario, por algún hecho, algo que sucede, cualquier cosa, por el gesto. O pues que se puso contento por el gesto, que se puso triste por el gesto, se puso este, enojado por el gesto. O sea, en esa parte las mujeres son más sensibles a la hora de identificar las emociones y pensamientos de otras personas, ¿sí? En el caso de los hombres nos tardamos un poco, ¿sí? Sin embargo, cuando, cuando aparte del gesto existen otras manifestaciones de la emoción, entonces ahí ya no hay diferencia. Los hombres y mujeres se dan cuenta de qué tipo de sentimientos tiene la persona, ¿sí? Cuando ya no solamente son gestos, sino son otras acciones que hace la persona, ¿no? Pero sí, en ese caso las mujeres son más sensibles a identificar las emociones de otras personas, ¿sí? Pero, ojo, el primer paso no es identificar los pensamientos de otra persona, sino identificar nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones, y luego identificar a la de otras personas, y después de eso controlarlos, ¿sí? Entonces, em, en mi caso yo trato de compararlo, ¿verdad? La inteligencia emocional, ¿sí?
como esa habilidad de identificar y controlar pensamientos y emociones, como un, un, un caballo salvaje. ¿Sí? La mayoría de nosotros, eh, nuestros sentimientos son como caballos salvajes, ¿sí? En la mayoría, ¿eh? No estoy diciendo que todos. Cuando nosotros nos presentamos ante una situación que nos provoca una emoción, ya sea una emoción buena o una emoción mala, por ejemplo, la ira, ¿sí? El coraje, el enojo, eh, en ese caso, cuando no tenemos una inteligencia emocional desarrollada, es como un caballo salvaje que cuando estamos presentes ante esa situación que nos provoca ira o enojo, ¿verdad? Lo que hace un caballo salvaje cuando se ve en peligro o percibe peligro, lo que hace es salir corriendo sin control, ¿sí? Se va, sin ningún control. Lo mismo sucede cuando la inteligencia emocional no está tan desarrollada en nosotros. Cuando nos vemos en una situación que nos provoca un sentimiento como la ira, el enojo, el coraje, eh, lo que hace ese sentimiento es que sale de nosotros sin ningún control, ¿sí? Y se va y crece y crece y crece. Aquí ese rato mencionaron sobre cuando se entrega el turno, ¿sí? En esos momentos existen o se producen muchos conflictos, ¿verdad? Y, y esas emociones salen a la luz, sobre todo esas emociones de disgusto, de enojo, de impotencia, de coraje, ¿verdad? Y si no tenemos la inteligencia emocional desarrollada, vamos a manifestar ese sentimiento y la otra persona se va a dar cuenta de que nos hemos enojado, ¿sí? Y luego, si no hay un control, ojo, como un caballo salvaje, entonces ya no va a quedar ahí en ese momento de entrega de turno, sino que me voy, salgo del hospital y luego con mis amigos sigo llevando ese sentimiento, lo sigo manifestando, se siguen dando cuenta, sigo afectando a otras personas que ya ni siquiera tienen que ver. Ahora, llego a mi casa y con mi familia sigue pasando lo mismo. Ese sentimiento me está dominando a mí en vez de que yo domine ese sentimiento o esa emoción, ¿sí? Y puede ser todavía mucho más grave, ¿no? ¿Sí? Hay personas que no llegan a controlarse y suelen eh, cometer ciertas acciones que no son correctas, ¿no? Por, eh, por un momento así, ¿no? Agredir, por ejemplo, físicamente a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa emoción no está controlada, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional es como domar nuestros pensamientos y nuestras emociones, controlarlas, tenerlas bajo nuestro control, ¿sí? Que no salgan corriendo y que nos arrastren nuestras emociones, ¿sí? Sino que nosotros las sometamos, ¿sí? La controlemos y, este, y podamos decidir qué sentir, más bien primero que nada, poder decidir qué pensar y luego poder decidir qué sentir, ¿sí? Eso es inteligencia emocional. Ahora, ya una vez que yo pude controlarme a mí mismo, identifico mis pensamientos y emociones, las controlo, ahora yo también tengo la habilidad de poder percibir las emociones de otros, ¿sí? Y también puedo controlar las emociones de otros, pero bueno, ya eso es un nivel de inteligencia emocional bastante grande, ¿sí? Y bueno, eso se tiene que desarrollar, ¿sí? Ok. Entonces, ¿por qué es tan importante la inteligencia emocional? Porque dentro del área directiva o dentro del área administrativa, vamos a estar lidiando, vamos a estar este, en contacto permanente, ¿verdad? Con situaciones que van a generar emociones en las personas. Y si yo no puedo controlarme a mí primero que nada, mucho menos podré controlar a otra persona, ¿sí?
Entonces, por eso es tan importante la inteligencia emocional dentro de la administración o sobre todo dentro del liderazgo. Entonces, la inteligencia emocional está dividida, según algunos autores, en 5 dimensiones, ¿sí? Para seguir entendiendo la inteligencia emocional, está dividida en 5 dimensiones. La autoconciencia o la autopercepción, la autorregulación, la empatía, la motivación y habilidades sociales. Esto es lo que, de alguna manera, según los que han estudiado la inteligencia emocional, componen, ¿verdad?, a lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, la autoconciencia o la autopercepción se trata eh, de una autoevaluación, es decir, saber realmente quiénes somos, ¿sí? ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo soy? Eso es autopercepción. Conocer bien nuestros puntos fuertes y también nuestros puntos débiles, ¿sí? Saber a qué tipo de emociones soy más predispuesto, ¿sí? Habemos personas que nos predisponemos más a lo que es la frustración, el enojo, la ira, otras a lo que es la felicidad, el buen humor, ¿verdad? Pero la autopercepción se refiere a conocer todo eso, ¿eh? Lo bueno y lo malo de nosotros, lo fuerte y lo débil de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora bien, quiero mencionar también que el tener inteligencia emocional no precisamente me va a hacer un líder, ¿eh? Eh, Ese es parte de lo que debe tener un líder, pero no porque tenga demasiada inteligencia emocional puedo yo ser líder, ¿eh? Es muy importante que lo tengan, que lo tengamos cada uno de nosotros, pero, eh, pero no es la inteligencia emocional por sí sola la que va a hacer a las personas líderes, ¿sí? Como les decía, algunos tenemos tendencia a cierta forma, a cierta personalidad, ¿verdad? eh, que tal vez no va muy acorde a lo que debe ser un líder, pero sabemos controlar bien nuestras emociones, tenemos suficiente inteligencia emocional, ¿verdad? Pero bueno, mi persona no es tal vez apta para ser líder, ¿sí? Sin embargo, es una cualidad que sí debe tener la personalidad, ¿sí? Muy bien, entonces la autopercepción emocional de nuestras emociones y todos sus efectos, ¿no? Debemos de conocernos plenamente, ¿verdad? Todas estas partes, quiénes somos realmente y cuáles son nuestras debilidades o nuestras fortalezas emocionales, ¿sí? También la autorregulación. ¿Qué quiere decir? Que debemos mantener el control de nuestras emociones. Y no solamente de nuestras emociones, sino de los impulsos perjudiciales. ¿Sí? La autorregulación es que no está prohibido tener un sentimiento, no está prohibido obviamente sentir alguna emoción, pero lo mejor es que lo tenga bajo control, ¿sí? Que no se exceda, ¿sí? Esa emoción. Porque también la felicidad, aunque sea una buena emoción, también no debe salirse de control, ¿sí? Porque puede transformarse en una emoción que pudiera perjudicarme en algún momento, ¿sí? Entonces, tanto la felicidad o tanto las emociones buenas como las emociones malas no están prohibidas, pero sí deben mantenerse siempre bajo control. Conservar la honestidad y la integridad, aceptar también la responsabilidad por nuestro trabajo, flexibilidad para adaptarse al cambio. Eso es parte de lo que es la autorregulación, ¿sí? La motivación es otra dimensión que compone la inteligencia emocional y esta, por ejemplo, puede ayudarnos a alcanzar objetivos al esforzarnos por cumplir una norma de excelencia. Es decir, aquellos que quieren desarrollar su inteligencia emocional o que están desarrollándola, deben de tener eh, esta
cualidad de la motivación. No, no siempre o no todas las personas se les hace fácil o es sencillo tener motivación, ¿sí? Es algo como que viene más que nada de adentro que de afuera, ¿sí? Mm, es algo que algunas personas lo tienen y algunas no lo tienen y eso así es, o sea, no hay razón de explicar, ¿sí? Pero las personas con inteligencia emocional o que quieren tener inteligencia emocional deben de manifestar esto, que es querer de manera voluntaria alcanzar ciertos objetivos o ciertas metas, ¿sí? Cumplir de manera disciplinada con todas las acciones que me lleven a mí a cumplir ciertos objetivos, ¿sí? Entonces, le digo, la motivación es más algo que viene de adentro que de afuera, ¿sí? No es fácil la motivación, hay que estimularla, ¿sí? Existen muchas formas. Algunos ya lo tienen de forma natural y otros pues sí requieren de desarrollarla. La empatía es otra dimensión que compone la inteligencia emocional y se trata del interés por la preocupación de los otros. Es decir, yo de manera natural, voluntaria, me preocupan otras personas, ¿sí? Y quiero ayudarlas sobre todo, comprenderlas y desarrollar las capacidades de los demás, anticipar y cubrir las necesidades de los pacientes en el caso de las enfermeras, ¿sí? La empatía también es algo que viene de adentro, es algo que me nace ayudar a los otros, ¿sí? De forma eh, voluntaria y incondicional. Es así. Las capacidades sociales también es otra parte muy importante que construye la inteligencia emocional y se trata de inducir a través de la influencia respuestas deseables en las personas, la escucha y el envío de mensajes convincentes, resolución de desacuerdos, inspiración a otros, manejo del cambio, relaciones educativas, colaboración y cooperación. Son un conjunto de habilidades que componen a las capacidades sociales y se refiere más que nada a la forma en cómo yo me voy a relacionar con los demás, ¿sí? Eh, mi, mis habilidades para yo poder tener una buena comunicación con los demás, ¿sí? Eh, Mis habilidades para yo poder influir sobre los demás, ¿sí? Y es aquí donde esta dimensión que compone la inteligencia emocional, la mayoría de los líderes tienen desarrollada esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desenvuelven, son muy sociables, ¿sí? Se desenvuelven muy bien con las personas, ¿sí? Le caen bien, entre comillas, a las personas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, de alguna manera, pues sí, si se cumple con todas esas partes, se dice que pues existe inteligencia emocional y muy seguramente esa persona pues tenga un perfil de líder, ¿no? De líder nato o líder natural, ¿sí? Algunos de nosotros podríamos tener casi todas las dimensiones desarrolladas, pero posiblemente a algunos nos falta motivación, ¿no? Y eso tal vez no me permita ser un buen líder. O tal vez me faltan esas capacidades sociales. Tengo todo lo demás, pero la verdad me cuesta mucho trabajo ser sociable, ¿sí? No soy de hacer tantas amistades, no soy de ser tantos amigos, ¿verdad? Bueno, pues seguramente sí tengo la inteligencia emocional, pero tal vez no tanto como para tener o querer ser líder, ¿no? Muy bien. Ok, entonces todo eso compone la inteligencia emocional. ¿Cómo puedo yo desarrollar o implementar la inteligencia emocional? Bueno, como lo habíamos mencionado, este, el primer paso es identificar mis pensamientos y emociones cuando se presenten en cualquier acontecimiento. ¿Sí?
ya se mencionó donde el cambio de turno, ¿sí? Que es un momento donde se manifiestan y fluyen emociones y sentimientos, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de donde pudiera también generarse una gama de emociones? Podría ser también cuando tienen el contacto con algún paciente, digo, en el tema de enfermería, cuando tienen el contacto como con algún paciente que le tienen que informar como, o ya sea que el familiar, pues, no sé, tiene como alguna enfermedad grave o algo así. Sí, ¿no? Cuando están como muy a la defensiva, cuando son muy exageradamente exigentes, tal vez, eh, o ya han tenido algún problema previo dentro del hospital, las personas suelen estar muy a la defensiva, tanto el paciente como los familiares, ¿verdad? Y sí ponen un ambiente bastante tenso, ¿no? Sobre todo con el personal de enfermería. Este, y es ahí donde tanto las personas, ¿verdad? Manifiestan ese tipo de emociones y provocan en el personal de enfermería también eh, ciertas emociones y ciertos sentimientos, ¿sí? Cierto, muy buen ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que debo de hacer, ¿verdad? Es identificar, primero que nada, qué estoy pensando, ¿verdad? Porque los pensamientos normalmente en este tipo de casos se van a generar a través de las palabras, ¿sí? A veces no son tan amables los familiares y los pacientes a la hora de dirigirse conmigo, ¿verdad? Y eso me va a provocar ciertos pensamientos, ¿sí? Entonces yo debo identificar qué es lo que, primero que nada, eh, qué es lo que estoy pensando después de que me dijo tal cosa, ¿sí? A veces son cosas muy fuertes, ¿no? Las que nos dicen, nos insultan en algunas ocasiones o nos dicen cosas muy, muy fuertes y eso me hace pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pudiera yo pensar si un familiar o un paciente me insulta? ¿Qué pensamientos pudieran surgir en mí? Híjole, pues muchos, empezando por o sea, infinidad de groserías que se pueden venir a la cabeza, el Exacto. que también ellos no entienden la presión que manejan como enfermeras, como, o sea, Sí, el ambiente también es, yo siento que el ambiente en un hospital también a veces es como demasiado hostil, tanto de paciente o familiar hacia los enfermeros, y luego también de repente vienen enfermeros o enfermeras de que les acaban de gritar y llegan con otro paciente y pues también les toca lo mismo y sí, pues obviamente llega un punto en el que explotan. exactamente. Sí, pues son muchos pensamientos, ¿no? Que pudieran generarse, como mencionaste, que no es a la única persona que estoy atendiendo, tengo más pacientes, ¿verdad? Estoy dando lo mejor de mí y todavía me insultas, no mereces que te esté tratando bien, etcétera, etcétera, ¿no? Esos pensamientos son los que pueden surgir de forma natural, ¿eh? En nosotros. Ahora, a partir de esos pensamientos, ¿qué tipo de emociones pudieran surgir? Enojo, Enojo, efectivamente. ¿Qué más? tristeza, Tristeza, frustración, frustración, efectivamente. ¿Qué más? Enojo, tristeza, frustración, coraje, este, pues, ganas de decirles, ¿verdad? Lo que tiene que escuchar la paciente, etcétera, de etcétera, ¿verdad? contestarles de la misma forma. De contestar de la misma forma, exactamente. Ok. Entonces, no es fácil, no es fácil tener el tiempo, porque eso sucede en cuestión de segundos. No es fácil tener ese momento en donde yo pueda detenerme en milésimas de segundos a identificar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, pero es necesario para la inteligencia emocional, ¿sí? Ahora, ya lo identifiqué así como ahorita lo hicimos, ¿sí?
Ya identifiqué mis pensamientos y ya identifiqué mis emociones. Ahora, lo que sigue es controlarlo, ¿sí? Controlarlo. Eh, Estos sentimientos que acabamos de mencionar como ejemplo son sentimientos malos, ¿no? Sentimientos que no van a llevar a nada bueno y al contrario me pueden arrastrar a hacer cosas que no debo hacer. Ok. Pero por otro lado también va a haber sentimientos buenos, como les había mencionado, ¿no? Cuando son sentimientos malos, lo correcto, lo que se debe hacer es detenerlos, ¿sí? Y los buenos, pues obviamente incrementarlos. Pero bueno, en este caso tenemos sentimientos, pensamientos y emociones malas. Tenemos que detenerlos, ¿sí? ¿Qué debo yo pensar? A ver, ok, detenerlos, primero que nada. Eh, ¿Cómo los detengo? ¿Cómo se imaginan ustedes que voy a detener mis pensamientos y emociones? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pudiera hacer para que no seguir pensando mal ni seguir sintiendo mal? Alejarte. ¿Ok? ¿Sí? Alejarme, muy bien. Ese es el principal. Ese es la primer forma, la forma de oro de poder detenerme. Alejarme. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, también Ah, pensar por qué, analizar uno por qué esa persona actuó de esa manera. Considerar que está en una situación de estrés por alguna noticia que le dieron, porque su familiar está enfermo, entender como a la otra persona también para no involucrarse en ese al tú por tú con la persona, ¿no? Excelente, excelente. Tratar de darle, de justificar a la persona, ¿sí? Y entenderla, ponerme en su lugar, efectivamente, es muy buena forma también. Entonces tenemos esa, y la primera es alejarme, ¿sí? Obviamente no puedo dejarlos ahí para siempre, ¿verdad? Pero sí, para poder controlarme en ese momento, sí debo alejarme y siempre que se me permita, obviamente, porque si está grave y necesito hacer las actividades, bueno, pues no. Pero siempre que pueda, alejarme y luego tratar de ponerme en su lugar y comprender y justificar a la persona. Perfecto. ¿Qué otra cosa pudiera hacer para controlar? Tratar de darle una respuesta que lo tranquilice, hablar seguros con ellos, saber que ellos sepan que los estamos entendiendo, que comprendemos y pues darles una respuesta que los ayude a tranquilizarse, porque a veces ellos solo reciben rechazo, palabras ofensivas, entonces si uno le da respuestas congruentes, sensatas, que a ellos les pueda dar tranquilidad, pues también, y buscar ayuda de otras personas para que puedan, en caso dado, estar ahí de apoyo, respaldar, porque a veces las situaciones se salen de control, ¿no? Puede haber Sí. esta ah, agresión, ya, tener ahí a una persona que pueda controlar y ejercer la fuerza física en caso necesario, porque sí, hay unas personas que sí se desesperan mucho y no controlan esas emociones y llegan a la agresión física. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Pensar en las palabras que voy a decirles, eh, tratar de ser neutro a la hora de comunicar algo, ¿no? No, no hacerlos sentir agredidos también, porque hay que ser muy cuidadosos en ese punto, ¿no? Eh, Hacerles ver que los entendemos, que estamos tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Ok, pero bueno, en esa parte yo creo que ya es un poquito más después. Primero tengo que controlar lo mío, ¿sí? Y ya una vez que yo ya me controlé que con lo que han dicho, con lo que han mencionado,
salir tal vez un rato de ahí, alejarme un poco y luego ponerme en su lugar de ellos, entenderlos y ya después viene cambiar. ¿Qué tan fácil? Bueno, la verdad, no es fácil decir, bueno, me acaban de insultar y yo ya controlé mis pensamientos y emociones, ¿sí? O sea, yo ya controlé mi enojo, mi coraje, mi frustración y todo lo demás. Ahora, lo que sigue es cambiar esa emoción y ese pensamiento y esa emoción. Es decir, después de que me insultó, yo ya cumplí con identificar y controlar mis pensamientos y emociones. Pero no solo ahí, sino que ahora tengo que cambiarlo por sentimientos, por pensamientos y emociones buenas o positivas. Por supuesto que eso no es fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo pudieran ustedes o qué tipo de emociones o qué tipo de pensamientos pudieran tener y qué tipo de emociones pudieran generar en este tipo de casos? O sea, me refiero a pensamientos buenos y emociones buenas. ¿Qué sugieren sentir en ese momento, después de que ya controlaron sus pensamientos y emociones? No sé si me expliqué. O sea, ya yo cambié mi frustración, mi enojo, mi coraje y todo lo demás, y ahora ya los cambié por, em, vamos a decir, por comprensión, por amabilidad, ya los cambié por, em, ¿qué otro sentimiento bueno pudiera ser? Este, mm, a ver, un sentimiento, el hecho de estar satisfecho, conforme, eh, alegre, ¿sí? O sea, lo que quiero que vean es el contraste ahora de lo que yo sentí, pensé al momento, pero lo controlé y ahora lo que yo quiero manifestar, que es todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué tipo de pensamientos y emociones creen que se deban de tener en vez de lo que ya vimos acá? Pues Ajá, justo tranquilidad, felicidad, perfecto. eh, ah, no sé. Perfecto, perfecto. Creo que una de las principales es lo que acabas de mencionar, tranquilidad, ¿sí? Después de que no permití que esto me invadiera, ¿sí? Porque nunca sucedió, más bien los pude controlar, esto nunca pasó. Iba a pasar, pero no pasó, ¿sí? Porque los pude controlar. En vez de esto, yo lo que quiero manifestar es esto, tranquilidad. Vamos por dar un ejemplo, ¿no? Porque pueden ser más. Bueno, tranquilidad. Este, ¿Qué tan fácil o qué tan viable ven que esto suceda? ¿Creen que se pueda realmente eh, en cuestión de cuestiones breves, ¿verdad? Segundos más que nada, después de que tal vez recibí un insulto y que pude haber yo respondido a través de estas emociones, termine yo manifestando esto? ¿Creen que sea Sí, viable? ¿Creen que se pueda? yo creo que sí. Bueno, es como, pues justo el caso que mencionaba hace ratito mi compañera de que tratar de ponernos en sus pies, en saber que están pasando por situaciones poco fáciles. Entonces, creo que es como una revolución de sentimientos que te tiene que durar 3 segundos y en esos 3 segundos tranquilizarte, entrar como en tu zen y decir, ok, no es mi problema, pero igual sí está en mí el poder ayudarlos, el poder apoyarlos
pues dar como esa tranquilidad y transmitirla sobre todo. Exactamente. Sí, claro, sí se puede, estoy de acuerdo. Y quien logre o quienes logren llevar a cabo esto, pues de alguna manera se dice que tienen inteligencia emocional. Sí, maestro, también, bueno, nos va a favorecer a aislarnos, separarnos del evento que se está suscitando, hacer conciencia de esa situación, reconocer qué emociones estamos sintiendo, respiraciones que nos recomiendan tanto. Respira, cuenta hasta 10, porque cuando nuestro cerebro no está bien oxigenado, no tenemos pensamientos claros para decir lo que debemos de decir, ¿no? Entonces ya cambiar nuestras emociones, como dice, el enojo por alegría, tranquilidad, seguridad, para que pues si volvemos al escenario, pero ya ya nuestras emociones ya están cambiando, ya estamos más tranquilos y vamos a aportar, vamos a mejorar la situación en lugar de empeorarla. Exactamente. Sí, sí, precisamente eso es. Y, y quienes pues tengan esa oportunidad y esa capacidad de llevar a cabo esto que acabamos de decir, pues con toda seguridad podemos decir que tienen inteligencia emocional. ¿Sí? Eso es, así a grandes rasgos, de forma muy general, lo que es la inteligencia emocional. Hay otra parte también de la inteligencia emocional que ya es más avanzada todavía, y se trata de la otra parte, de identificar las emociones y pensamientos, pero de otras personas en cada acontecimiento, ¿sí? Por supuesto, y no, tal vez no sea tan difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando la emoción es muy fuerte o el sentimiento es muy fuerte, por supuesto que me puedo dar cuenta cuando la persona está enojada, está molesta, está disgustada, está insatisfecha, está en desacuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la otra parte, identificar las emociones y pensamientos de otros, ¿sí? Habrá a veces, se va a tornar difícil cuando la persona no haga ningún tipo de manifestaciones de lo que está sintiendo, ¿sí? Ahí no puedo yo saber si la persona cómo se siente, ¿sí? Eh, cuando yo, por ejemplo, cuando se le está dando el servicio a una persona, se le está atendiendo, se le está cuidando en el hospital, puedo darme cuenta que la persona está le agrada lo que hago porque pues tal vez me lo dice de forma directa o tal vez se expresa bien o tal vez en su rostro está sonriente, está tranquilo, está bromeando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tal vez sea difícil cuando la persona no tenga expresiones, ¿sí? Entonces ahí tal vez se pueda tornar un poco difícil cuando no se manifieste esa parte, ¿sí? Pero bueno, hay formas también de poder hacerlo y como había suele ser un poquito más rápida la identificación de las emociones en otras personas, ¿sí? Bueno, posterior a eso, a que yo identifiqué las emociones y pensamientos de otras personas, lo que sigue es controlar los pensamientos y emociones de otras personas. Wow, eso es un nivel más avanzado, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo poder hacer que una persona cambie de emociones o de pensamientos o de sentimientos. Obviamente que eso es todo un arte, como les había dicho. Hay personas que ya tienen esa habilidad, ¿sí? Ya nacen con esa habilidad y la desarrollan muy bien. Y hay personas que la pueden aprender a través de talleres, cursos y todo eso, ¿sí? Sí se puede, de hecho, yo me doy cuenta que la persona está enojada, está molesta, está insatisfecha. ¿Y qué hago para que cambie o para que detenga eso? Bueno, pues busco las formas, ¿no? No le puedo decir yo ahorita una en específica porque eso va a depender de la circunstancia y de la situación en la que se esté presentando, ¿sí? Muy seguramente sea a través de palabras,
¿sí? ¿Cómo controlar esas emociones en las personas? Bueno, muy seguramente va a ser a través de palabras, buscando las palabras que ellos quieren escuchar y en la forma en cómo la quieren escuchar para que cambien su pensamiento y cambien sus emociones, ¿sí? Ser amable, ¿no? En lo que se dice. Eso va a depender mucho de la persona y de la circunstancia en la que se esté presentando. Ahora, ya logré que se detuviera ese enojo, esa frustración, ese coraje. Ahora lo que yo quiero es cambiar, así como aquí, cambiar eso por algo positivo, ¿no? Muy seguramente también va a ser a través de palabras, en la mayoría de los casos, ¿no? En cómo yo logré que esa persona de que estuviera enojada, insatisfecha, frustrada, molesta, lograra que ahora esté tranquila, esté en calma, esté satisfecha, esté comprensiva, ¿sí? Eso también es inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, es algo bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, claro, hoy no es para que salgamos de aquí siendo personas con inteligencia emocional ya desarrolladísima, ¿no? Por lo menos ya tenemos la idea y tenemos esa apertura ya a seguir incrementando, seguir desarrollando esa inteligencia emocional, ¿verdad? Sin embargo, existen otras muchas formas de cómo, de cómo poder seguir incrementando esa habilidad. Existen muchos talleres al respecto con diferentes temas que nos ayudan a desarrollar la inteligencia emocional, como la gestión de conflictos, la autogestión, gestión del estrés, competencia emocional, empatía, relaciones humanas, motivación para conseguir entrenamiento de la supervisión, programa de soporte al cuidador, entrenamiento ejecutivo, desarrollo de liderazgo. ¿Sí? Son Esto sería como la apertura o el inicio y la invitación a que ustedes sigan desarrollando su inteligencia emocional y bueno, pues a través de muchas otras formas podemos irla desarrollando, ¿sí? Tal vez muchos ya van avanzados, ¿verdad? Y bueno, pues eh, no está de más pues seguirse preparando en esta área, ¿no? Muy bien. Y la actitud proactiva sería la otra parte, ¿sí? Otro pilar de lo que debe tener un líder. Y bueno, no es tan complicada la actitud proactiva, se trata sobre todo de tener iniciativa, ¿sí? De querer hacer las cosas y la responsabilidad para responder a exigencias del entorno, ¿sí? Entonces, cuando una persona es líder, los demás se dan cuenta porque esta persona, como dice por allá, se pone la camiseta, ¿no? Esta persona hace más de lo que debe hacer, tal vez, porque cuando surge un problema, no espera a que alguien se anime a resolverlo, sino que esta persona va y ella trata de hacerlo, se trata de resolverlo, le gusta hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso se dan cuenta los directivos cuando esa persona, bueno, dice, tiene cualidades de líder, ¿ah? Pues, ¿por qué? Porque tiene una actitud proactiva, ¿no? Porque tiene inteligencia emocional y porque maneja bien los conflictos, que es el otro pilar. Un conflicto lo entendemos como aquella diferencia que existe entre las personas ante un determinado hecho. Puede ser constructivo o destructivo, ¿sí? Siempre, sobre todo en todas las áreas del hospital, hay conflictos con el personal, ¿no? Y en el área de enfermería, pues no es la excepción. Todos los días pudiéramos decir que hay conflictos, ¿sí? Pero la persona, el líder, tiene la habilidad de resolver y llegar a un acuerdo, ¿verdad? De forma rápida en los conflictos que se presentan.
¿sí? Y esa es otra habilidad que se aprende también, ¿verdad? La diferencia, ¿cuáles pueden ser algunas fuentes de conflicto? La diferencia de información e interpretación, ¿no? Por ejemplo, los manuales de procedimientos, tal vez no lo entendí y la otra persona me está queriendo eh, cuestionar porque ella lo entendió de otra forma. Entonces ahí puede surgir ese conflicto en la forma en cómo se llevan a cabo las actividades, por ejemplo. La percepción de la importancia de los hechos, tal vez para una persona es exageradamente importante el hecho mm, de que al paciente se le, se le salude, por ejemplo, ¿no? Se le dé los buenos días. Le está, y esta persona pues no se le es tan importante. Entonces, para una persona es muy importante algo y para otra no lo es tanto. Entonces ahí surgen también conflictos, metas y objetivos diferentes y diferencia de valores, ¿sí? Entonces, obviamente que hay muchas otras fuentes y eso depende en gran medida de cada una de las personas. De cada uno de nosotros vamos a tener ciertas características en nuestra personalidad que van a generar conflictos, ¿sí? De manera irremediable, ¿sí? Entonces, el simple hecho de ser personas es un factor muy grande para que tengamos conflictos con otras, ¿sí? Por la forma de pensar, por la forma de ver, por nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí el líder debe de tener esa habilidad de poder manejar estos conflictos que no vayan más allá y que se puedan conciliar de forma rápida. Eso es lo que se espera del líder, que concilie rápidamente, que no crezca, que no trascienda el problema, ¿sí? Es lo que debe tener un líder. Debe evitar, bueno, lo primero que debe hacer el líder es que no existan los conflictos, ¿no? Evitarlos, pero eso es imposible. Se puede controlar un poco, pero no es posible. Y una vez que se presenten esos conflictos, lo que hay que hacer es conciliar lo más rápido posible, ¿sí? Y esa es la habilidad de un líder también. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ninguna, No, profesor, maestro. gracias. Ninguna. Muy bien. Entonces, bueno, para ir entendiendo un poco más lo que es el liderazgo, existen algunas teorías que se han creado a través del tiempo que nos hablan acerca de lo que es el liderazgo, ¿sí? Mm, vamos vamos a mencionar algunas para ir nada más como nutriendo un poco ya lo que se mencionó, ¿sí? Entonces tenemos la teoría del comportamiento, tenemos la teoría de los rasgos de personalidad, teoría de los estilos de liderazgo, teorías situacionales de liderazgo, teoría de la motivación humana y teoría de la expectativa. Esta teoría creo que ya lo habíamos visto, es la teoría del comportamiento de Douglas MacGregor y establece dos criterios sobre los administradores según su comportamiento en los subordinados, ¿sí? Dice que hay líderes o administradores que son exageradamente o extremadamente déspotas y dice que también hay administradores exageradamente tolerantes. Entonces, para él solo existían dos extremos, ¿sí? Eh, aquel que conseguía sus objetivos a través del maltrato por parte a sus trabajadores. No tanto un maltrato, sino una forma muy dura de ver a los trabajadores, ¿no? Este líder veía a los trabajadores como personas que no les gusta trabajar, que prefieren que las estén como que arreando. Las personas, si no se les exige, nunca hacen nada. Así ve este trabajador o este tipo de líder. Y el otro es demasiado tolerante, prefiere que o ve al trabajador como alguien que
que requiere de tiempo para realizar su trabajo, de comprensión, de libertad para hacerlo como él quiere hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría se llama teoría X y Y, nos da una idea muy básica de de cómo piensa un líder, ¿sí? Y obviamente que ella es una de las más antiguas, ¿verdad? Que no se, que es como la que inicia, ¿no? Todas las ideas sobre el liderazgo. Muy bien, pero sabemos actualmente que pues esto no es así, ¿no? También está la teoría de los rasgos de personalidad. Dice esta teoría que los líderes de forma ya sea innata, es decir, que es de nacimiento o aprendida, este, son aquellas personas que presentan ciertas características o ciertos rasgos de su personalidad. ¿Cuáles son estos rasgos? Ok. Dice que la persona líder debe ser esa persona que manifiesta mucha energía, ¿sí? Mucha energía, que quiere hacer las cosas, ¿sabes? Que no, como que si no se cansara esa persona, ¿sí? Que todo el tiempo quiere estar trabajando o haciendo algo, ¿sí? Que tenga autoconfianza, que se conozca, que sepa reconocer cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, que de alguna manera sea agresivo también en el buen sentido, ¿sí? De querer resolver los problemas, ¿sí? De alguna u otra manera, ¿sí? Que tenga mucho entusiasmo también por realizar los trabajos, ¿sí? Que tenga sentido de cooperación también, que sepa trabajar en equipo, que tenga iniciativa y por supuesto también que tenga creatividad. Estos rasgos, según esta teoría, son los que debe tener el líder, ya sea de forma innata o aprendida, ¿sí? La teoría de los estilos de liderazgo es otra teoría que nos menciona que dentro de la administración los líderes suelen trabajar a través de tres estilos o de tres estilos diferentes. El estilo autocrático dice que es aquel líder que se da énfasis a sí mismo, es decir, que él es quien dicta las órdenes, él impone su criterio y decide qué y cuándo se hace. Es decir, que no toma en cuenta a sus subordinados, sino que él lo hace eh, desde su persona, ¿sí? Desde sus propias capacidades, él toma totalmente el mando y las decisiones recaen todas en él. Hay líderes que son autocráticos en ese sentido, ¿sí? De ahí está el líder democrático. Este líder se siente o se hace sentir como un líder, como un miembro más del grupo, ¿sí? Que estimula a sus subordinados a decidir y a ejecutar las funciones y tareas. ¿Qué quiere decir? Que toma en cuenta, ¿verdad?, el conocimiento de sus subordinados, sus pensamientos, ¿verdad?, sus sugerencias, de tal manera que la decisión no siempre sale de esta persona, sino que sale de los que están a su cargo, ¿sí? Y luego está el estilo liberal. Es aquel líder que prácticamente no es líder, sino que lo que hace es eh, que pone la tarea de decisión a sus subordinados. Entonces deja que los subordinados al final de cuentas tomen sus decisiones o las decisiones importantes de la organización. Entonces aquí es obviamente que ni el estilo autocrático es el más adecuado, ni el estilo liberal, ¿no? Debe haber un equilibrio en la forma en cómo se lidera. Sin embargo, se ha reconocido que estos tres tipos de liderazgo son los que más se presentan en las organizaciones.
Luego de ahí nace lo que es la teoría situacional del liderazgo, ¿sí? Esta dice que, el liderazgo se da dependiendo de la situación, que no están centrados, ¿verdad? Un líder no siempre se va a centrar en una sola forma de liderar, sino que esta va a cambiar dependiendo de la situación. ¿Qué quiere decir? Que la situación es la que va a determinar cuando el liderazgo sea autoritario o cuando el liderazgo sea liberal o cuando el liderazgo sea democrático, ¿sí? Eh, Habrá ciertas situaciones que van a requerir que el líder tome la decisión por su propia capacidad, por su propia persona. Pero también habrá situaciones en donde pues no haya la necesidad de que el líder sea autoritario, sino que pueda darle la libertad a sus subordinados a que tomen ellos su propia decisión, ¿sí? Entonces, el estilo del liderazgo no va a ser cambiante dependiendo de la situación. Eso es lo que nos dice la teoría. Luego está la teoría de la motivación humana. Eh, Esta se basa en las necesidades de Abraham Maslow y dice que una persona que llega a ser un líder es aquella persona que de alguna manera ha satisfecho sus necesidades básicas o primarias, ¿sí? Es decir, que ya no se centra o su tiempo ya no se centra en satisfacer sus necesidades fisiológicas como respirar, ir al baño, comer, beber, ¿verdad? Que ya está cubierto. Sus necesidades de seguridad también ya están cubiertas y que ahora se enfoca, como ya están cubiertas estas necesidades, ahora su tiempo lo invierte, ¿verdad? En desarrollarse y cumplir con otras necesidades de tipos sociales y psicológicas, ¿sí? Es decir, aquella persona que no tiene necesidad de preocuparse por lo que va a comer, por lo que va a vestirse, de su casa, ¿verdad? Porque tal vez tenga un buen ingreso económico, no está preocupado por esto. Entonces enfoca su tiempo en desarrollarse personalmente, ¿sí? Y ahora busca eh, impactar o influir sobre otras áreas sociales, ¿sí? Y esas personas, pues por el tiempo que tienen, pues obviamente estudian, se desenvuelven, se desarrollan y llegan a ser buenos líderes, ¿sí? Por el conocimiento que adquieren. Bueno, siempre y cuando tengan satisfechas estas necesidades, ¿sí? Habrá personas que pues obviamente que por sus condiciones no les permitan, su tiempo más bien se base en estar preocupados por estas necesidades y pues poco tiempo les queda para poder desarrollarse, ¿no? En otras áreas más avanzadas, ¿sí? De eso nos habla la teoría de la motivación humana. Luego está la teoría de la expectativa, y esta nos dice que la motivación de una persona está determinada por sus valores anticipados de los resultados de la acción, multiplicado por la fuerza de la expectativa del logro de la meta. Bueno, en otras palabras, ¿a qué se refiere? Que una persona que es líder es una persona que tiene mucha motivación, pero para que la motivación se dé, esta se ve afectada por, primero que nada, la intensidad de la preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona va a estar muy motivada, primero que nada, si lo que va a hacer le gusta, ¿sí? Si estamos en un trabajo, si estoy en un trabajo que no me gusta, desde ahí ya estamos empezando mal, porque la intensidad de preferencia entonces va a ser muy, muy baja, ¿sí? Pero si este trabajo a mí me gusta, me llama, ¿verdad? Pues me gusta, pocas palabras, este, por supuesto que la intensidad de preferencia va a estar alta, ¿no?
Por otro lado, tenemos la probabilidad de lograr el resultado previsto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar motivado a hacer algo siempre y cuando exista la probabilidad de que pueda yo lograrlo, que sea realista, en pocas palabras, ¿sí? Si a mí me dan una tarea que sé que no tiene sentido, que no la voy a alcanzar por la situación, por la realidad en la que estoy, pues la probabilidad de que se logre el resultado previsto va a ser muy, muy bajo, ¿sí? Pero si a mí me dan una tarea a corto, mediano o a largo plazo que es muy viable de alcanzar, ¿sí? Y que pues a mí me gusta, ¿verdad? Entonces la probabilidad va a ser muy alta de alcanzarlo y la intensidad de preferencia muy alta. Entre más grande sea la preferencia y más grande sea la probabilidad de que yo pueda lograr eso, la motivación es más grande también. Pero si la preferencia es muy baja, es decir, que no me gusta, y todavía le sumamos que pues es una tarea que pues al final de cuentas no se va a no se va a lograr, es decir, la probabilidad es muy baja, pues la motivación entonces va a ser muy baja, ¿sí? Es lo que dicen. Entonces, la motivación tiene que ver con esto, de si me gusta o no me gusta, o qué tanto me gusta y qué tan probable es que yo logre llevar a cabo esa tarea, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues el liderazgo es algo que todo mundo, más bien todos nosotros debemos tener para poder desenvolvernos bien en nuestra área, aun cuando no tengamos, aun cuando todavía no tengamos un puesto administrativo, eso va a ser indispensable previamente antes de poder llegar a un puesto, ¿no? Es una habilidad que se aprende también, que evidentemente se nace, como habíamos dicho, que habíamos dicho habíamos propuesto, ¿verdad? Esa postura de que sí se nace, pero que también se desarrolla, ¿no? Y se aprende. Se requiere de poder personal y poder material, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de los poderes que vamos a estar utilizando van a ser personales, como el carisma, la simpatía, ¿verdad? La empatía, ¿sí? La solidaridad, etcétera, etcétera. Y también, pues, obviamente es muy necesario seguir capacitándonos, ¿verdad? Para seguir desarrollando estas competencias de liderazgo, como es la inteligencia emocional, como es la actitud proactiva y la resolución de conflictos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestro. Ninguna, profesor. Todo bien. Perfecto. Bueno, pues de mi parte es todo por el día de hoy. Espero pues que hayamos aprovechado esta hora que tuvimos, estas 2 horas o este tiempo, ¿verdad? Que, que pues sea de provecho para cada uno de ustedes. Y bueno, pues gracias a Dios pues ya estamos avanzando, ya solo quedan 2 clases más. Ha pasado el tiempo muy rápido para mí y este mes que viene pues ya estaríamos culminando. Pues les agradezco su asistencia y su participación. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego. Gracias.